Hay personajes que nos hacen reír, y hay otros que, sin saberlo, nos cambian la vida. Nos acompañan en la infancia, nos enseñan con ternura, nos hacen olvidar por un rato las penas del mundo. Y cuando se van, sentimos que se va una parte de nosotros. Pero detrás de esos personajes, muchas veces se esconde un rostro menos visible, una mente inquieta, un corazón sensible, un creador que nunca buscó fama, pero que terminó tocando millones de corazones en toda América Latina. Y más allá, ese fue Roberto Gómez Bolaños, el hombre pequeño en estatura, pero gigante en imaginación, el que creó mundos donde un niño pobre jugaba en un barril, un superhéroe torpe salvaba el día y la comedia hablaba el lenguaje universal de la inocencia. Este es el viaje de Chespirito, no del personaje, sino del ser humano que convirtió la humildad en bandera y la risa en eternidad. Roberto nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México, en una familia de clase media. Su padre, ilustrador y pintor. Su madre, secretaria. Desde pequeño demostró una facilidad sorprendente para las letras, la lógica y la observación del mundo. Estudió ingeniería, aunque nunca ejerció como ingeniero. Su talento no estaba en los números, sino en las palabras. Antes de ser conocido, ya escribía guiones para comediantes reconocidos como Viruta y Capulina. Su capacidad para crear humor sin groserías, sin dobles sentidos, sin necesidad de ofender, lo convirtió en un escritor muy solicitado. Y así nació su apodo, Chespirito, una versión en español de Shakespearecito, porque algunos decían que escribía como un pequeño Shakespeare. En los años 70, Roberto tuvo la oportunidad de llevar sus ideas a la televisión, y fue entonces cuando la magia comenzó. Primero, los supergenios de la Mesa Cuadrada, luego, el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. Y lo que parecía solo comedia, terminó siendo historia. Un niño huérfano que vivía en un barril, un profesor pobre pero amable, una mamá soltera con carácter, un superhéroe con antenitas de vinil que no necesitaba fuerza para vencer el mal. Detrás del humor sencillo, Chespirito retrató la vida de millones. La pobreza, el abandono, el hambre, pero también la bondad, la empatía, la esperanza. Todo eso envuelto en risas. Su humor no era solo para niños, era para todos, porque como él mismo decía, el humor es una cosa muy seria. Los programas de Chespirito cruzaron fronteras. En más de 20 países, su obra fue doblada, aplaudida y convertida en parte del ADN cultural. En Brasil, en Perú, en Panamá, en Venezuela, en Bolivia, en Colombia. Su voz era reconocida sin importar el idioma. Era común ver a familias enteras reunidas frente a la TV. Niños que reían, padres que volvían a ser niños. El Chavo del Ocho llegó a tener más de 350 millones de espectadores semanales. Durante más de 4 décadas, su contenido fue retransmitido sin pausa, y ningún escándalo, ninguna moda nueva logró borrar su impacto. Chespirito no solo entretuvo, educó. Mostró valores como la amistad, la humildad, el perdón, la empatía, el esfuerzo, y todo, desde un barril pintado en cartón. Pero no todo fue aplauso. Durante años, Chespirito también fue criticado. Algunos decían que su humor era repetitivo, simple o infantil. Otros lo acusaban de limitar el desarrollo de sus compañeros de elenco, como Carlos Villagrán, Kiko o María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Hubo distancias, egos, desacuerdos, pero incluso en medio de esas tensiones, Roberto nunca respondió con odio. Mantuvo su postura, siempre firme pero sin atacar. Su objetivo no era defenderse, sino seguir creando. Se casó con Florinda Meza,
compañera y actriz, y permanecieron juntos hasta el final. Ya en sus últimos años, Chespirito vivió en Cancún, lejos de los focos, escribiendo, reflexionando, recordando. El 28 de noviembre de 2014, el mundo se detuvo por un momento. Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años, y millones lloraron. Niños, adultos, abuelos, gente de todas las edades y países, porque se iba más que un comediante, se iba una parte de la infancia de toda América Latina. Pero Chespirito no murió, porque la muerte no alcanza a quien logra entrar en el alma de un continente. Sus personajes siguen vivos en cada risa que provocan, en cada niño que juega a ser el Chavo, en cada adulto que recuerda con nostalgia aquellas tardes frente al televisor. Su legado no está solo en la TV, está en los valores que sembró, en la humildad con que vivió, en la dignidad con que enfrentó la fama. Chespirito nos enseñó que el humor no necesita gritar, que se puede ser grande sin hacer daño, y que el arte más noble es el que nos hace sentir niños otra vez. Porque mientras haya alguien que ría con una frase como «fue sin querer queriendo», Chespirito seguirá vivo.